Capítulo 29. Rocío, parte 2. El mesero respondió: tranquilo, estaba a punto de mencionar ese detalle. Todos efectivamente murieron. Si bien dije que había sobrevivido, fue por solo un breve lapso de tiempo. Después de que pasaron unos pocos años, el líder de secta, Champing, murió también. Esta vez la muerte fue más horripilante aún. Fue asesinado por Lin Chi con espada. No necesito decirte lo que es el Lin Chi, ¿no? Es cuando las carnes de alguien son cortadas tajada por tajada con un sable o una espada, 3600 veces hasta que toda la carne se agote y solo quede el esqueleto. Por supuesto, era imposible que Wei Wuxian no supiera que era el Lin Chi. Si alguien quisiera escribir un libro llamado 1000 formas de tener una muerte agonizante, él sería la persona más calificada para escribirlo. Levantó su mano y dijo: entiendo. Entonces, ¿sabes por qué el clan Chan fue exterminado? El mesero respondió: escuché que fue algo planeado por otra secta cultivacional. Es seguro que fue eso, ¿no? Sino porque un puñado de gente que era capaz de cultivar falló en escapar de ahí. Ellos definitivamente estaban encerrados a causa de algo o alguien. En caso de que la conversación no estuviera yendo bien, el dueño de la tienda trajo 2 platos de guarniciones, uno de maní y otro de semillas de girasol. Wei Wuxian asintió en reconocimiento del gesto y continuó hablando mientras comía las semillas. ¿Alguien descubrió qué era exactamente ese algo o alguien? El mesero se rió. Dijo: joven amo, ahora usted está tomándome el pelo. ¿Cómo podemos nosotros, las personas normales, que solo intentamos sobrevivir, saber algo acerca de esas personas que vuelan por los cielos? Lógicamente, ustedes deben saber más que yo, ya que practican la cultivación. Solo he escuchado vagos rumores de que ofendieron a alguien que no debieron. De todas formas, después de eso, nadie quedó a cargo de lidiar con los seres malignos en los alrededores de Yueyang. Wei Wuxian reflexionó: ¿alguien a quien no debieron haber ofendido? El mesero dijo: exactamente. Luego de eso, comió 2 manís y continuó su charla. Estas sectas o lo que sea, efectivamente se guardan rencores mutuamente. Pienso que el clan Chan debió haber sido el blanco de otros cultivadores. ¿Acaso no matan gente por tesoros o algo así? Los libros dicen ese tipo de cosas. Las leyendas e historias también. Si bien no sé quién fue exactamente quien lo hizo, aparentemente estaba relacionado a un famoso villano. Wei Wuxian sonrió al tiempo que levantaba el recipiente de licor hacia sus labios. Le echó un vistazo desde el lado y dijo: déjame adivinar, ¿vas a decir que no sabes quién era el villano? El mesero soltó una carcajada y dijo: inténtelo de nuevo, definitivamente me sé esta. Era llamado algo que iba en la línea de peculiar. Ah, eso es, patriarca, el patriarca Jilin. Wei Wuxian se atragantó e hizo una serie de burbujas dentro del recipiente que contenía el licor. El mesero confirmó: sí, exactamente, su apellido era Wei, se llamaba Wei Wuxian. La gente suena asustada y rencorosa cuando lo mencionan. Wei Wuxian meditó sobre ello y determinó 2 cosas. La primera, él nunca había estado en Yueyang antes, y la segunda, dentro de toda la gente a la que había matado, ninguno murió por Lin Chi.
sintió que este asunto era un poco absurdo y miró hacia Lan Wangji, como buscando una explicación. Lan Wangji había estado esperando por esa mirada desde hace un buen rato ya, así que le dijo: ¿Nos vamos? Wei Wuxian comprendió de inmediato. Lan Wangji tenía algo que decirle y no podía hacerlo dentro de la tienda de licor, debajo de las narices de todos los presentes. Se levantó y dijo: «Entonces vayámonos». «¿Cuánto? Ah, cierto, ya está pagado. Dejaré el licor aquí mientras continuaré bebiendo después de que terminemos», añadió medio bromeando. «Asegúrate de que ese alcohol aún sigue aquí cuando vuelva». Habiendo terminado más de la mitad del plato de manís, el mesero respondió: «Por supuesto, nuestra tienda es honesta con todos, desde viejos hasta jóvenes. Déjelos aquí y no se preocupe. Esperaremos hasta que vuelva para cerrar nuestra tienda. Hey, jóvenes amos, ¿van a ir a la residencia Chang? ¡Wow! Eso es genial. Yo mismo soy del área y nunca he estado ahí. Solo me he atrevido a echarle unos cuantos vistazos desde lejos. ¿Van a entrar ambos? ¿Qué van a hacer?» Wei Wuxian respondió: «Nosotros también solo vamos a echar unos cuantos vistazos desde lejos». El joven mesero tenía una personalidad extrovertida, lo que lo hacía actuar familiar con los extraños demasiado pronto. Si bien había charlado con ellos por un breve lapso de tiempo, ya estaba tratando a Wei Wuxian como si fueran amigos. Se acercó y puso su brazo sobre el hombro de Wei Wuxian y dijo: «El trabajo que ustedes hacen es muy duro. ¿Ganan mucho dinero? Probablemente mucho, ¿no? ¡Qué trabajo tan respetable! Déjeme preguntarle algo. ¿Es muy difícil comenzar a hacerlo?». Mientras parloteaba, de un momento a otro se calló. Miraba nerviosamente hacia el lado. Susurró: «Joven amo, porque el que está al lado suyo está observándome». Wei Wuxian siguió su mirada y justo se encontró con Lan Wangji. Se levantó de su asiento y salió de la tienda de licor. Luego de todo eso, Wei Wuxian dijo: «Oh, este amigo mío fue criado muy estrictamente. Realmente odia cuando otras personas se ponen demasiado cómodas enfrente de él. ¿No es extraño?». El mesero, con incomodidad, retiró su brazo y respondió en una voz susurrante: «Extraño, en efecto. La forma en que me miró fue como si hubiera puesto mi brazo alrededor de su esposa». Debido a la habilidad para escuchar que tenía Lan Wangji, era imposible para él no captar algo aún si solo había sido dicho en voz baja. Imaginando cómo debía sentirse en esos momentos, Wei Wuxian intentó con todas sus fuerzas no reírse, a tal punto que su estómago le dolió. Le dijo rápidamente al mesero: «Terminé una jarra». El mesero dijo confundido: «¿Disculpe?». Wei Wuxian se apuntó a sí mismo y dijo: «Estoy de pie». El mesero, finalmente recordando el «si puedes mantenerte en pie después de terminar esto, adoptaré tu apellido» que había mencionado antes, exclamó: wow, no estaba bromeando, pero esta es mi primera vez viendo a alguien que todavía es capaz de mantenerse de pie y de hablar adecuadamente después de haber acabado una jarra. Joven amo, ¿cuál es su apellido?». Wei Wuxian dijo: «Mi apellido». De inmediato llegó a su mente el Wei Wuxian que el mesero había mencionado. La esquina de sus labios se tensó y dieron un tit
hizo la transición suavemente y dijo: «Es Lan». El mesero, que también era alguien con una cara muy gruesa, anunció sin ningún cambio en su expresión: «Sí, de hoy en adelante mi apellido será Lan». Bajo las pancartas de tela de color rojo brillante que colgaban sobre las tiendas de licor, parecía como si por un segundo la figura de Lan Wangji hubiera tropezado muy ligeramente. Con una sonrisa traviesa sobre su rostro, Wei Wuxian caminó hasta él, con las manos en la espalda, y le dio unas palmadas en el hombro. Le dijo: «Han Wanyun, para agradecerte por pagar la cuenta, hice que el mesero adoptara tu apellido». Después de que abandonaron la ciudad, ambos caminaron hacia la dirección que el mesero les había indicado. El número de personas gradualmente empezó a descender, mientras que la cantidad de árboles aumentaba. Wei Wuxian preguntó: «Allá en la tienda, ¿por qué no me dejaste seguirle preguntando cosas?». Lan Wangji le respondió: «Repentinamente recordé lo que había ocurrido en Yueyang. No había necesidad de seguir preguntando». Wei Wuxian le dijo: «Antes de que me digas, permíteme preguntarte algo. Confírmame que el exterminio del clan Chan no fue mi obra, ¿verdad? A excepción de cuando murió 10 años atrás, su alma había estado bastante estable. Era imposible que hubiera matado a un clan entero y no recordar nada al respecto». Lan Wangji le dijo: «No». Wei Wuxian respondió: «Oh». Esta situación hizo a Wei Wuxian pensar en aquellos días antes de que muriera, en donde era considerado peor que una rata de alcantarilla y despreciado por todos. Él había jugado un papel importante en muchas cosas, y por ello era culpado de todas ellas. Incluso si el nieto de algún vecino no comía apropiadamente y perdía 5 libras, seguramente era debido a que estaba aterrado por las historias en donde el patriarca Jilin comandaba a su general fantasma a asesinar gente. Sin embargo, Lan Wangji volvió a hablar: «Los asesinatos no fueron tu obra, pero están relacionados a ti». Wei Wuxian preguntó: «¿Cuál es esa relación?». Lan Wangji le respondió: «Hay dos. La primera es que una de las personas conectadas a ese hecho compartía un pasado con tu madre». Wei Wuxian se detuvo ahí mismo. No sabía lo que estaba sintiendo en ese momento, ni cómo lucía su rostro. Pausando por un momento, habló: «¿Mi madre?». Wei Wuxian era el hijo de Wei Changse, un sirviente de la secta Yumenyang, y de Kanse Sanren, una cultivadora errante. Tanto Jian Femian como su esposa Yu Ziyuan eran bastante familiares con los padres de Wei Wuxian. A pesar de esto, Jian Femian nunca rememoraba acerca de su amigo y los años que había estado con él enfrente de Wei Wuxian, y más encima Yu Ziyuan nunca le había hablado de forma apropiada a Wei Wuxian. Era una suerte para él si ella no le daba unos cuantos latigazos y lo enviaba a arrodillarse en el salón ancestral para mantenerlo lejos de Jianchen. Al final fueron otras personas quienes le contaron la mayoría de cosas que él sabía acerca de sus padres. Él en realidad no sabía mucho más que el resto de la gente. Lan Wangji también se detuvo, se giró para mirarle y le dijo: «¿Has escuchado el nombre de Xiao Xinchen?». Wei Wuxian buscó entre sus memorias y dijo:
No. Lan Wangji le dijo: no, es la respuesta correcta. Era muy conocido cuando dejó su montaña 12 años atrás. Hoy nadie lo menciona. Justo ocurría que 12 años atrás marcaban un año en que el asedio a la montaña Luanshan de Jinling se había llevado a cabo, lo que significaba que se había perdido de este suceso por poco. Wei Wuxian preguntó: ¿cuál es la montaña? ¿Quién le enseñó? Lan Wangji respondió: no sé qué montaña era. Su enseñanza fue dada por un cultivador. Xiao Xinchen era pupilo de Baoshan Sanren. Wei Wuxian finalmente comprendió por qué Lan Wangji había dicho que esta persona compartía un pasado con su madre. Así que dijo: entonces eso significa que Xiao Xinchen es mi Shishu. Kansen Saren también era una pupila de Baoshan Saren. Baoshan Saren era una cultivadora que había vivido aislada del resto del mundo. Se rumoreaba que era de la misma generación que Wen Mao y Lan An. La mayoría de los héroes que pertenecían a esa generación ya se habían vuelto polvo. Sin embargo, se decía que Baoshan Saren aún permanecía en este mundo. Si eso realmente era así, entonces significaba que ella debía tener algunos cientos de años de edad y debía tener un nivel de cultivación muy alto. Tiempo atrás, Wen Mao, liderando el mundo de los cultivadores, se había enfocado en el fortalecimiento y ascenso de los clanes en vez del de las sectas, por lo que las fuerzas cultivacionales unidas por lazos sanguíneos aumentaron como si fueran brotes de bambú después de una lluvia de primavera. Sin excepción alguna, cada cultivador que era relativamente famoso escogió fundar una secta. A pesar de esta situación, esta cultivadora había decidido retirarse en soledad para vivir en una montaña bajo el nombre cultivacional de Baoshan Saren. Sin embargo, nadie sabía cuál montaña era la que ella había escogido. Hablando de ello, le llamaban retiro en soledad, puesto que nadie sabía más sobre el asunto. Si después de que uno decidía vivir de esa manera, aún podía ser encontrado fácilmente por otros, entonces no seguiría llamándose retirarse en soledad. Vivía en una desconocida montaña celestial, y a menudo se llevaba consigo a la montaña a niños abandonados para convertirlos en sus pupilos. Sin embargo, todos sus pupilos debían jurar que iban a dedicar toda su vida a la cultivación y nunca dejar la montaña o entrar a la sociedad humana. Si lo hacían sin importar cuál fuera la razón, nunca podrían regresar. Tendrían que depender de sí mismos para sobrevivir en el mundo mortal y cortar todo lazo con su maestra. Todos hablaban muy bien de Baoshan Saren debido a su preocupación al imponer esta regla. Esto era porque durante esos pocos cientos de años, solo 3 de sus pupilos abandonaron la montaña: Yanlin Daoren, Kansen Saren y Xiao Xinchen. De todos estos pupilos, ninguno tuvo una muerte pacífica. Wei Wuxian sabía acerca de los destinos del primer y la segunda pupila desde que era joven. Así que no eran necesarias más explicaciones. Por ello, Lan Wangji le contó acerca de la historia del último pupilo, su Shishu. Cuando Xiao Xinchen abandonó la montaña, tenía apenas 17 años. Lan Wangji nunca lo había conocido en persona,
pero había escuchado del talento de Xiao Xinchen por medio de otros. En esos años, la campaña para derribar al sol había ocurrido unos años antes, y justo había finalizado el asedio al monte Luanshan de Jilin. Todas las distinguidas sectas estaban reclutando cultivadores calificados de todas partes para que se les unieran. Xiao Xinchen había dejado la montaña con esperanzas de salvar el mundo. Con su excelente talento y debido a su capaz maestra, durante su primera cacería nocturna sostuvo un batidor de cola de caballo en una mano y en la otra una espada larga. Entró a la montaña en solitario y obtuvo el primer lugar. Se volvió famoso en apenas una noche. Cuando las sectas vieron a este cultivador tan brillante y dotado a una edad tan temprana, todos lo invitaron a ser parte de sus sectas. Sin embargo, Xiao Xinchen declinó cada una de las ofertas. Dijo que no quería depender de ninguna secta, sino que quería formar una nueva con un amigo cercano que no encontraba valor alguno en los lazos sanguíneos. Tenía una personalidad suave pero un sólido corazón. Era gentil en el exterior, pero determinado en su interior. Cada vez que alguien sufría alguna dificultad, la primera cosa en la que pensaban era en buscarlo por ayuda. Como era una persona íntegra moralmente, nunca se negaba. Esta era la razón por la que la gente a menudo hablaba de él con gran estima. En términos de tiempo, eso pasó alrededor de cuando la exterminación del clan de Yueyan había ocurrido.